Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy, que todo les esté yendo muy bien. Y si no es así, como saben, si están pasando por problemas difíciles o enfermedades, recuerden que nada depende de nosotros, que estamos en las manos de Dios y no tienen por qué preocuparse, que Él se va a encargar de todo. Solo confíen en Él y oren. La oración es lo más importante, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hacer la recopilación de Mateo capítulo 26, pero primero vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que nos guíe con estas palabras y en este estudio. Así que si gustan acompañarme, cerremos nuestros ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Perdónanos, Padre amado, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos, y guíanos, por favor, en nuestro andar. Guía también nuestra mente para que estén llenos de ti, pensamientos tuyos. Guía nuestros corazones también para que estén ablandados y sean llenos de ti, Padre, de tu amor. Guíanos en nuestro hablar también para que solo digamos cosas positivas y buenas, para que podamos ser luz como tú nos pides que seamos, Padre. Pero sabemos que somos seres tan imperfectos y que necesitamos siempre de ti. También te pedimos el día de hoy que nos guíes con esta lectura y con este entendimiento, Padre, para poder entender y comprender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos. Perdónanos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, el día de ayer estábamos leyendo Mateo capítulo 26 y como nos dimos cuenta, como poco a poco todo lo que ya estaba escrito se estaba cumpliendo, ¿verdad? Y Jesús dijo, no podemos hacer así porque si lo hago así ya no se cumpliría lo que ya está escrito. Entonces eso nos da la plena certeza y seguridad que lo que está en la Biblia es algo que pasó, que está pasando y que va a pasar, ¿verdad? Plena certeza y seguridad de eso. Muy bien, aquí Jesús les dijo, como saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y me van a traicionar y crucificar. En ese mismo momento, los sacerdotes, escribas y funcionarios se juntaron en la casa de Caifás para planificar la muerte de Jesús. Obviamente no que el pueblo lo sepa, ¿verdad? Sino en una forma que no se den cuenta, pero apresarlo y tratar de matarlo, que era lo que ellos querían hacer. Jesús fue a Betania y llegó a la casa de Simón, el leproso le decían, porque fue leproso, pero luego Jesús lo sanó. En la cena, eh, María, que era la hermana de Marta, le derramó un frasco de perfume costosísimo sobre la cabeza. Los discípulos se enojaron, ¿cómo es posible que gastes tanto de eso? Hubiéramos vendido y darlo a la gente pobre. Pero Jesús dijo, no, está muy bien lo que ella ha hecho, porque pobre habrá siempre, pero yo no estaré siempre con ustedes. Además, ella me ha bañado en perfume para prepararme para la sepultura. O sea, era algo que tenía que suceder, que ya estaba escrito también, ¿verdad? Y lo que ella ha hecho se sabrá en todas partes del mundo en que se prediquen las buenas nuevas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, se fue donde los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagan si les entrego a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. Desde entonces, Judas empezó a buscar el mejor momento para poder traicionar a Jesús. El, en esa noche que estaban ellos cenando, mientras comían, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Entristecidos, cada uno de los discípulos le fue preguntando, ¿seré yo, Señor? Y él fue respondiendo a cada uno, es el que va a comer conmigo en el mismo plato. Y entonces Judas se le acercó también y le preguntó, ¿soy yo, maestro? Sí, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Tomen, cómanselo, esto es mi cuerpo. Y tomó una copa de vino, la bendijo y la repartió también. Beban esto, porque esto es mi sangre, que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para comprar con ella el perdón de los pecados de infinidad de personas. Entonces, este viene a ser el nuevo pacto. Al morir Jesús,
nos da la oportunidad a nosotros de poder vivir otra vez para siempre, para poder ir al reino de los cielos, ¿verdad? Esta es la oportunidad que Él nos da. Entonces, Él hizo un gran sacrificio, un gran esfuerzo, que nos toca a nosotros hacer ahora nuestra parte, ¿verdad? Agradecerle haciendo nuestra parte. También dice, eh, entonces entonaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Ahí les dijo: esta noche ustedes se apartarán de mí desilusionados, porque las escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, como vemos, esto es algo que ya está escrito y que tenía que ser así, ¿verdad? Aunque los demás te abandonen, yo no te abandonaré, le dijo Pedro. Pedro, le respondió Jesús, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque me cueste la vida, no te negaré, insistió Pedro. Y los demás discípulos dijeron también lo mismo. Luego Jesús los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y esperaran mientras entraba él al huerto a orar. Solo se fue con Pedro y los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Y cuando estaban ya a solas, Jesús se llenó de una tristeza y una angustia mortal. Quédense conmigo, les dijo, no se duerman. Se apartó un poco y empezó a orar a su padre. Padre mío, si es posible, aparte de mí esta copa, pero hágase no lo que quiero, sino lo que tú deseas. Como vemos, eran momentos bastante difíciles para Jesús, ¿verdad? Porque él sabía lo que se venía, sabía todo lo que iba a sufrir y todo lo que iba a pasar. Y como sabemos, en ese momento Jesús era humano como nosotros, claro, un humano perfecto, pero también sabía lo que iba a suceder y entonces necesitaba mucho de la fortaleza de Dios para poder pasar ese momento. E imagínense, él siendo un hombre perfecto en ese momento, pedía y oraba tanto a su Padre para que le dé la fortaleza. ¿No necesitaremos más nosotros también? Que somos seres tan imperfectos. Ahí nos damos cuenta lo importante que es la oración, lo importante que es siempre ser humildes y orarle y pedirle a Dios. No necesitamos oraciones hechas, basta que nos acerquemos con el corazón, como Jesús siempre lo hizo, como nos demostró en la Biblia. Él se acercaba y con sus propias palabras oraba y le pedía a Dios. De esa misma manera es como nosotros tenemos que hacerlo, humildemente pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca para seguir adelante de los problemas difíciles que estemos pasando en este mundo, ¿verdad? Luego, cuando fue donde había dejado a los 3 discípulos, los halló dormidos, pero dijo: ¿No puedes quedarte despierto conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es como les decía que esto va también para nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas, pero a veces la carne nos limita. Por eso que es importante que oremos, para que no seamos nosotros los que hagamos las cosas, sino sea el Espíritu Santo que nos impulse para hacer las cosas correctamente, para que nos impulse a hacer las cosas que debemos hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Luego se apartó otra vez a orar y dijo: Padre mío, si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y vemos que aunque él estaba sufriendo, que él estaba pasando momentos tan difíciles, ¿verdad? Que quisiera que no suceda, que no tenga que sufrir eso. Pero aún así, él demostró obediencia y amor a Dios. Demostró cuánto amaba a su Padre y cuánto nos amaba a nosotros. Que pese a lo que iba a suceder, solo le pedía que se haga su voluntad, ¿verdad? Eso debemos aprender también nosotros en nuestras vidas. Entonces, luego se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos. Luego regresó a orar por tercera vez la misma oración, y cuando volvió a los discípulos les dijo: duerman, descansen. Pero dijo: no, ha llegado la hora. Me van a entregar en manos de los pecadores. Levántense y vamos, que el traidor se acerca. Y no había terminado de pronunciar estas palabras cuando Judas, uno de los 12, se acercó al frente con una turba armada con espadas y palos,
que iban en nombre de los líderes judíos y esperaban solo a que Judas identificara con un beso al maestro. Sin pérdida de tiempo, el traidor se acercó a Jesús. Qué terribles momentos para Jesús, ¿verdad? Sentirse también que uno de sus discípulos lo traicione de esa manera. Claro que él sabía, pero eso no quiere decir, no deja de ser doloroso para él, ¿verdad? Hola, maestro, le dijo y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le respondió Jesús. En ese instante en que aprendían a Jesús, uno de los que acompañaban a él agarró una espada y le cortó la oreja a otro. Entonces Jesús dijo, guarda esa espada, le ordenó. El que espada usa, a espada perecerá. ¿No sabes que podría pedirle a mi Padre que me enviara 12,000 ángeles y me los enviaría al instante? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que ahora mismo está aconteciendo? Como sabemos, era algo que tenía que suceder exactamente. Jesús le dijo claramente, si yo quisiera, le pido a mi Padre que mande los ángeles, ¿verdad? Y que me protejan. Pero él tenía que cumplir lo que estaba en las escrituras, demostrando su amor por Dios y por nosotros, por su Padre y por nosotros. Luego los discípulos huyeron y lo dejaron solo. A Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, que era el sacerdote. Trataron de encontrar muchas personas que sean testigos falsos para que les permita formular cargos contra Jesús y hacer la pena de muerte, ¿verdad? Pero aunque muchos ofrecieron sus falsos testimonios, estos siempre eran contradictorios. Finalmente, dos individuos declararon: este hombre dijo que era capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, al oír aquello, se puso de pie y le dijo a Jesús: muy bien, ¿qué respondes a esta acusación? ¿Dijiste eso o no lo dijiste? Y Jesús no le respondió. Demanda en el nombre de Dios viviente que nos diga si eres el Mesías, el Hijo de Dios, insistió el sumo sacerdote. Sí, le respondió Jesús, soy el Mesías, y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios y regresando en las nubes del cielo. Qué maravilloso, ¿no? Me encanta escuchar eso. Que pronto vamos a ver a Jesús que va a venir con toda la honra y gloria y estará sentado a la derecha de Dios y regresará en las nubes del cielo. Pero bueno, esto enojó mucho a Caifás. ¡Blasfemia!, gritó, rasgándose la ropa. ¿Qué más testigos necesitamos? Él mismo lo ha confesado. ¿Cuál es el veredicto? ¡Muerte, muerte!, gritaban ellos, ¿verdad? Entonces aquellos lo escupieron el rostro, lo golpearon y lo abofetearon. ¿Quién te acaba de golpear?, le preguntaban. A ver, ya que eres el Mesías, profetiza. Mientras Pedro contemplaba la escena desde el patio, una muchacha se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús el Galileo. No sé de qué estás hablando, le respondió Pedro enojado. Más tarde, a la salida, otra mujer lo vio y le dijo a los que le rodeaban: ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Esta vez Pedro juró no conocerlo. Ni siquiera había oído hablar de él. Pero al poco rato se le acercaron los que por ahí andaban y le dijeron: no puedes negar que eres uno de ellos. Hasta en el habla se te conoce. Por respuesta, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía. Pero mientras hablaba, el gallo cantó y le recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro corrió afuera a llorar amargamente. Qué terrible debe haber sido ese momento para Pedro, ¿verdad? Que él prometió que no se iba a alejar de Jesús y al final se cumplió lo que Jesús le dijo, que lo iba a negar. Debe haber sentido muy mal en ese momento, ¿verdad? Pero como sabemos, Pedro, al igual que nosotros, es hombre imperfecto, que, eh, que también comete errores. Bueno, una vez más les digo, vemos claramente como una a una se van cumpliendo lo que ya estaba escrito. Y eso se cumplió en el pasado, se está cumpliendo ahora en el presente y sabemos con toda certeza que se cumplirá en el futuro.
sigamos chequeando nuestro aceite y tratar de mejorar cada día, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Que tengan un día maravilloso. Adiós.